Hechos capítulo 3, versículo 19. Para los que llevan notas, el movimiento de los santos. Y desde que comenzamos con la enseñanza de la reforma, porque en realidad es un plan profético de Dios, vimos Hechos capítulo 3, versículo 19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Amén. Tiempos de refrigerio, bien se puede decir tiempos de avivamiento. Se pueden decir de las dos maneras, se puede traducir de las dos maneras. Tiempo de refrigerio, que es tiempo de paz, que es tiempo de provisión, que es tiempo de gozo, que es tiempo de confraternidad. Todo eso significa refrigerio. Si usted va a tener un refrigerio, porque así se estila, por favor pasen, vamos a tener un refrigerio en la casa, vamos a tener un refrigerio en el grupo familiar, vamos a tener un refrigerio en la zona. Eso significa no una comelona. Es que así lo interpreta la mayoría. Pero tenemos que ir más allá para saber qué es lo que involucra los tiempos de refrigerio. Como bien dije, se puede traducir tiempos de avivamiento. El movimiento de los santos está marcado por el avivamiento. Pero hoy, hermanos, debemos entender el verdadero avivamiento. Siempre pensamos que el avivamiento, igual que el refrigerio, es a favor de los hombres, y este es el error que hemos cometido. Porque hemos cometido el error de pensar que tiempos de avivamiento va a ser beneficio para nosotros. Y la verdad es que va a ser beneficio para nosotros, pero tiene un principio, que es lo que tenemos que comprender. Porque ciertamente tiempos de avivamiento están marcados por tiempos de sanidad, por tiempos de restauración de los hogares, por tiempos de restauración de las finanzas, por tiempos de restauración en las relaciones humanas. Tiempos de avivamiento va a traer todas esas bendiciones, pero es equivocado pensar que avivamiento tiene un beneficio humano o que es a favor de los hombres. No hemos podido vivir e identificar el verdadero avivamiento porque siempre estamos esperando los milagros y la intervención de Dios a favor nuestro, y usted tiene que saber que ese es exactamente el error. Este pasaje nos muestra el camino al avivamiento y las consecuencias de ese mover de Dios, de ese avivamiento. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de avivamiento. Debemos entender que cuando el fuego del avivamiento recorre la tierra y empieza a despertar los corazones de la gente, este es el asunto. El primer llamado de Dios es traer a su pueblo a su presencia. Tiempos de avivamiento en realidad es algo a favor de Dios, donde finalmente el corazón de una persona es tocado, que estaba entregado al pecado, que estaba entregado a la maldad, que estaba entregado a las pasiones humanas, y finalmente se encuentra con Dios. El monte Sinaí fue un tiempo de avivamiento,
Pero el monte Sinaí, cuando el Señor da las tablas de la ley y los 10 mandamientos, se puede ver muy claramente los dos eventos: Dios llamando a su pueblo para encontrarse con Él, y el pueblo solamente esperando los beneficios de Dios. Y mientras Moisés sube a la presencia del Señor y empieza a experimentar el avivamiento, contemplando la gloria de Dios, el pueblo abajo se pervierte, el pueblo abajo construye un becerro de oro, el pueblo abajo entra en una fiesta carnal, completamente alejado de la presencia del Señor, y tiene que descender Moisés con las tablas de la ley para marcar la diferencia entre la comunión con Dios y la vida mundana, la vida de pecado, la vida de placeres, la vida del mundo. Y cuando ellos son confrontados con esa palabra revelada, con esas tablas escritas con el propio dedo de Dios, entonces ellos pueden entrar en esa comunión con el Señor y se produce el gran movimiento de la liberación de Israel. Israel no fue liberado cuando salió de Egipto. Israel fue liberado cuando entendieron su pecado y volvieron su rostro a Dios. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Inmediatamente después de que sucede eso, para que vengan de la presencia del Señor. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio en su vida? Un verdadero avivamiento de la presencia del Señor. Yo les estoy llamando a una vida de oración para que aprendan a entrar a la presencia del Señor, aprendan a entrar en la comunión con el Señor. Y usted tiene que romper todas las amarras, aquellas ataduras que están hasta hoy limitándolo, se van a romper. Aquellas limitaciones que el mundo ha puesto se van a romper. Aquellas enfermedades que el diablo ha puesto se van a romper. Aquellas tristezas que le han tomado se van a romper. Aquella pobreza y miseria que el mundo ha querido que usted viva se va a romper por la bendita presencia del Dios eterno. Así que debemos entender que cuando el fuego del avivamiento recorre la tierra y empieza a despertar los corazones de la gente, el primer llamado de Dios es traer a su pueblo a su presencia. Así que este es un llamado para vivir toda nuestra vida como individuos y como congregación en la maravillosa presencia del Dios vivo, del Dios viviente. Hoy está preparada la mesa del Señor, aleluya. Y ayer estaba ministrando a mis hermanos que bajaron a las aguas del bautismo para decirles que hay dos ordenanzas en la palabra del Señor que los creyentes deben de experimentar. Uno es su pacto con el Señor, sepultando al viejo hombre, enterrándolo en las aguas del bautismo, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte del pecado de la carne por el bautismo, a fin de que como Cristo se levantó, así también nosotros nos levantemos en vida nueva y entonces experimentemos comida santa de Dios. ¿Están listos para comer el pan y el vino? ¿Sus corazones están listos para el pan y el vino? ¿Su alma está hambrienta y sedienta del alimento espiritual, el pan y el vino del bendito Dios? Porque Jesús dejó establecido este pacto, dejó establecida esta ordenanza todas las veces que la bebiereis, para decir: acércate a la mesa del Señor, acércate a la mesa del Maestro, experimenta la gracia en tu propia vida,
come el pan de Dios. Este es un llamado para vivir toda nuestra vida como individuos, como congregación, en la maravillosa presencia del Dios viviente. Este es un llamado para vivir toda nuestra vida como individuos, como congregación, en la maravillosa presencia del Dios viviente. La presencia de Dios debe ser la gran pasión del corazón de cada creyente. Debemos entender qué es la presencia de Dios. Y de hecho hay 3 niveles de la presencia de Dios que los creyentes pueden experimentar. El primero es la omnipotencia, la omnipresencia de Dios. Este es el primer nivel de la presencia de Dios, la omnipresencia de Dios. Fíjese cómo el Salmo 139, versículos 6 al 8 dicen de esta manera: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Eso significa que la presencia del Señor lo llena todo, absolutamente. No hay lugar en el cielo, en la tierra y fuera de la tierra donde la presencia de Dios no esté. Esa presencia de Dios ya estaba antes de que tú te convirtieras, aún antes de que tú nacieras. Ya esa presencia del Señor lo estaba llenando todo, porque está íntimamente relacionada con esa grandeza del Padre Celestial que lo llena absolutamente todo. Pero hermanos, este primer nivel de la presencia del Señor es algo que los hombres no alcanzaron a comprender, no alcanzaron a entender. Definitivamente los ojos de los hombres, cegados por el pecado, por la tiniebla, por la dureza del corazón, no alcanza a comprender la presencia del Señor. Oiga el Salmo 19: los cielos cuentan la gloria de Dios, y la expansión anuncia la obra de sus manos. ¿Qué significa esto? Significa que solamente cuando tú naces y cuando tú sales de tu casa y percibes el cielo, las montañas, el mar, los lagos, los árboles, cuando tú ves todo esto, la conclusión debería de ser: oh, aquí hay un Dios grande, maravilloso, aquí hay un Dios poderoso, aquí hay un Dios eterno, aquí hay un Dios que todo lo puede, y caer rendido en adoración al Señor. Pero hermanos míos, desgraciadamente nacemos, nos levantamos y así, ni siquiera nos damos cuenta de esa grandeza. Por eso no alcanzamos a percibir la presencia de Dios. Segundo nivel de la presencia de Dios: la presencia manifiesta de Dios. Dice la Escritura en Génesis capítulo 3, versículo 8: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Esto, hermanos, se llama la manifiesta presencia de Dios. A ese conocimiento y revelación que los hombres llegan a tener de la presencia del Señor, y que les hace percibir específicamente la presencia de Dios. Adán y Eva conocían
al Señor, tuvieron comunión íntima con Él. Ellos estaban en ese tiempo glorioso, apartados del pecado y la maldad, recibiendo la gracia maravillosa del Señor. Sin embargo, ahora ellos pecaron, ellos se apartaron del Señor. A pesar de eso, ellos pueden percibir la presencia del Señor, y de repente están ahí en el huerto y la presencia del Señor empieza a hacerse patente, la presencia manifiesta del Señor en el huerto, paseándose en el día, dice aquí la Escritura, al aire del día, fluyendo en el día, fluyendo en el ambiente, y ellos supieron que era la presencia de Dios. Este es el segundo nivel de la presencia del Señor. Esto es lo que pasa cuando estamos acá en la iglesia, o cuando vas en el camino, o cuando estás en tu casa, y cuando de repente eres tomado ahí por la presencia del Señor y empiezas a percibir que la presencia de Dios está ahí, que la presencia del Señor se está manifestando. Y entonces puedes entrar en esa comunión, puedes entrar en ese ambiente de la presencia del Señor, puedes entrar y empezar a gozar de la gracia maravillosa del Señor. Podría decir que el segundo nivel de la presencia del Señor es normalmente lo que todos los creyentes pueden experimentar una vez que se entregan a Jesucristo. Es lo que la Escritura, es lo que se llama la presencia manifiesta de Dios. Pero hay un tercer nivel, y este tercer nivel es la presencia personalizada de Dios. Salmo capítulo 16, versículo 11. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Mire, este versículo habla de la experiencia de una persona, Salmo 16, escrito por el rey David, en la presencia del Señor, y él está experimentando y él está declarando que una vez que tienes la presencia personalizada de Dios, ya tienes una relación íntima. Me mostrarás, ya estamos en comunión. Me mostrarás, me abres el entendimiento, abres los cielos, puedo entrar, puedo gozar de tu presencia. La última predicación les dije que la palabra clave era miré, escuché, me mostró, me enseñó, porque la presencia personalizada de Dios hace que la persona tenga una comunión íntima con el Señor. Me mostrarás la senda de la vida. Y luego él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo. Eso es avivamiento. Eso es tiempos de refrigerio. Vea el versículo. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. Mire, si usted tiene gozo, significa que las cosas de este mundo ya pasaron a segundo término. Si usted tiene gozo, significa que las tentaciones de la carne ya no tienen significado ni sentido para usted. Que ahora aquello que usted buscaba del mundo, aquello que usted buscaba de la carne, aquello que usted buscaba de las cosas materiales, lo ha suplido completamente la presencia de Dios. En tu presencia hay
plenitud de gozo. Y vea cómo termina diciendo el versículo: delicias a tu diestra para siempre. Así que el primer pensamiento es que la presencia de Dios debe de ser la gran pasión del corazón de cada creyente. Número 2, ¿qué estorba para que la presencia de Dios se sienta? ¿Qué estorba para que la presencia de Dios se sienta? ¿Por qué parece que unos experimentan la presencia de Dios y se pierden y están como idos ahí en un éxtasis de su presencia y otros no? Es evidente, hermanos. Venimos a los cultos y cuando salimos de los cultos, la gente cuando sale tiene dos opiniones. Uno dice: ay, no estuvo bueno el culto, no estuvo buena la reunión. Y otro sale y todavía cuando va por el pasillo va con sus manos levantadas diciendo: oh, gloria a tu nombre, Jesús. Oh, gloria a tu nombre, Jesús. Y se topa a otro allá afuera y le dice: ¿sentiste la presencia de Dios tan maravillosa? Oh, qué culto tan glorioso hemos tenido. Y el otro se le queda viendo y dice: pero ¿en qué culto estuvo este y en qué culto estuve yo? Hay algo que estorba entonces para que unos experimenten la presencia del Señor y otros la sientan. Otra vez entonces te doy el versículo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Hermanos, es el pecado lo que estorba. Normalmente empezamos con oración los cultos porque cada persona tiene que ponerse a cuentas con Dios, cada persona tiene que ponerse a tono con el Señor. El diario vivir, te voy a recordar un versículo. Todos los que han pasado por el curso 1 con su servidor han escuchado mi reflexión sobre Efesios, cuando dice: airaos, pero no. Y les voy a dar la buena noticia esta mañana. Enojarse no es pecado. Airaos. Dios sabe todas las situaciones que enfrentas día con día. ¿Tú crees que Dios no sabe? ¿Tú crees que Dios no sabe las injusticias que enfrentas? Dios no sabe el robo que tú enfrentas, la persecución que tú enfrentas, el desprecio que tú enfrentas, la lucha por salir adelante que tú enfrentas. Sí lo sabe, sí lo sabe. El pecado te estorba, reaccionas, lastimas y se rompe la comunión. Hola. Y se rompe la comunión. Y después estás luchando: Dios, 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 Dios. Y no pasa nada. Y no sientes nada. Otra vez el versículo. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de paz, de reconciliación, de provisión, de sanidad, de restauración. ¿Cuántos necesitan restauración del Señor? Aleluya, necesitamos restauración y por eso entonces necesitamos proceder al arrepentimiento, porque el pecado es lo que estorba a la presencia del Señor. Tercer pensamiento: el llamado es
al arrepentimiento. Los resultados del arrepentimiento es el avivamiento. Cuando quitamos el estorbo para que Dios se manifieste profundamente en la vida de los santos, entonces entramos en avivamiento. Déjeme leerle una anécdota de J. Edwin Orr, un tremendo siervo del Señor. En su libro Tiempos de Refrigerio, este siervo de Dios escribió lo siguiente: he sido testigo de muchos avivamientos del pueblo de Dios, tanto a escala individual como a nivel congregacional. La obra del Espíritu Santo siempre trajo una llenura de gozo. Las copas rebosaban, las preocupaciones desaparecían. Cuando el amor y el gozo y la paz entran por la puerta del arrepentimiento, la miseria se va y ya no puede regresar. El mismo salmista en el capítulo 37, versículo 4, dice lo siguiente: deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vean lo que es avivamiento, hermanos. Vean lo que es avivamiento. Avivamiento es deleitarse en el Señor, y el resultado es: te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Vamos a orar. Vamos a orar. Vamos a arrepentirnos de todos nuestros pecados. Cada quien empiece a orar y a pedirle perdón a Dios. Quite todo estorbo, todo resentimiento, toda amargura, todo pleito, todo celo, toda ira, toda contienda, toda disensión. Voy a decir esto que es muy importante: quite toda amargura y quite todo resentimiento. Primeramente, pida perdón a Dios por sus propios pecados. Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque no tenemos otro nombre con el que podemos entrar al trono de tu gracia. Si yo vengo y digo en el nombre de Jacobo, sé que tu voz será: no te conozco. Por eso no vengo así, mi Dios. Vengo en el nombre de Jesucristo, por los méritos de Jesucristo en la cruz del Calvario. Perdona mis pecados, oh Dios. Perdona mis pecados, oh Dios. Vamos, iglesia, pidan perdón al Señor por sus pecados. No son los pecados de su esposa, no son los pecados de su esposo, no son los pecados de su hermano, no son los pecados de su amigo. Son tus pecados los que tienen que ser confesados, los que tienen que ser traídos al altar del Señor.
y dejar que Dios trate con ellos en esta mañana. Aleluya. Quitemos el estorbo que nos impide tener la presencia del Señor en nuestra vida. Esa presencia personalizada de Dios, donde Él nos muestra la senda de la vida. Tu presencia, Señor. Tu presencia, mi Dios. Hay algunos aquí que vinieron por primera vez, o segunda o tercera, no sé cuántas veces han venido, pero no han tenido la oportunidad de entregar su vida a Cristo Jesús. Porque el primer paso que se da para encontrarse con Cristo Jesús es el arrepentimiento. Yo dije hace unos días, arrepentimiento, el mensaje olvidado. Por eso es que la presencia de Dios no se manifiesta tanto, porque no hay arrepentimiento en el corazón. No hay definición para entregarse al Señor. Y si hay alguna persona que vino por primera vez aquí u otras veces ha venido, pero no ha entregado su vida a Jesús, yo quiero guiarle en la oración de fe. Por favor, haga esta oración después de mí con todo su corazón y entréguese a Jesucristo. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias por tu palabra. Reconozco que soy un pecador, que he pecado contra ti. He vivido lejos de ti. Pero esta mañana yo me arrepiento. Padre Santo, perdona mi pecado. Perdóname, Señor. Te abro mi corazón y te recibo como mi Señor y mi Salvador. Yo me entrego a ti. Tómame en tus manos preciosas y cambia mi vida. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.